sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les quiero hablar sobre trabajar en Luxemburgo y vivir en la frontera, ya sea en Francia, Bélgica, Alemania, que son sus países fronteras. Pero quise hacer este video específicamente porque hay tres preguntas que me hacen repetitivamente en el canal y son las siguientes, se las voy a leer textualmente. Hola Carol, cuando puedas por favor hablar cómo se hace si se vive en la frontera y se trabaja en Luxemburgo. ¿Hay doble pago de impuestos? La otra pregunta es, lo de la dirección para la comuna no se permite la dirección de Bélgica o de algún país de la frontera. Y la otra es, hola, buenos días, una pregunta, si uno vive en la frontera Bélgica, ¿es posible que mi hijo estudie en Luxemburgo? Estas preguntas se las voy a responder al final del video. Ahora les quiero hablar de gastos, del transporte, de cuánto te puede salir un mercado y lo que se paga de gastos comunes en la frontera, por lo menos en Bélgica, que es donde yo vivo. Yo vivo en la frontera de Bélgica con Luxemburgo, yo vivo en Arlon y trabajo en Luxemburgo, como ya les he dicho en otras ocasiones. Ok, primero les quiero hablar de los gastos. ¿Qué tanto son los gastos viviendo en la frontera y trabajando en Luxemburgo? Ya sabemos que en Luxemburgo el sueldo mínimo no calificado está en 2.570 y el calificado está en 3.075. Los gastos, por lo menos de alquiler, los gastos que normalmente se tienen en Arlon, por lo menos donde yo vivo, es un apartamento de 2 habitaciones, tiene una CAF, que eso es un depósito pequeño que trae cada apartamento, tiene un puesto de parking y bueno, es una residencia muy bonita, muy cuidada, es un edificio que tiene ascensor también. Y aquí se paga entre 1.000 y 1.200 euros el alquiler de un apartamento de 2 habitaciones con todo esto que ya les mencioné. De una habitación puede estar entre los 800 y los 1.000, pero siempre va a depender de la residencia, de la zona como tal donde quede el apartamento. Porque aquí, por ser una residencia nueva y por ser una zona bonita también, una zona cuidada, tranquila, por el apartamento estar dentro de un conjunto residencial que la verdad que es bastante bonito y está bastante cuidado, puede tener este precio. Hay personas que me han dicho que es elevado, pero vale la pena porque la tranquilidad que tienes aquí es muchísima. Dentro de ese precio de alquiler que les estoy diciendo, normalmente viene incluido el pago de la calefacción, normalmente viene incluido el agua y también el condominio en general del edificio. Todo depende de lo que les vaya a ofrecer la persona que les vaya a alquilar el apartamento. Ustedes tienen que decirles, voy a pagar tanto mensual, pero ¿qué me incluye? Me incluye el alquiler, me incluye la calefacción, ¿qué más me incluye? Pero en caso de que sea aparte, el pago del agua normalmente se paga 53 euros mensual, por lo menos aquí en Arlon donde yo vivo. Y la luz se paga alrededor de los 70 euros. También está el pago del internet, que es algo hoy en día indispensable, y mensual tiene un total de 57 euros, alrededor de 60 euros sería. Y bueno, después están otros gastos como las aplicaciones de Netflix, si las quieres tener, son cosas de entretenimiento. También el plan del teléfono debería ser un gasto, bueno, es un gasto en realidad que es necesario y yo pago de 40 a 43 euros mensual por un plan de la línea Orange que es ilimitado, tiene megas ilimitados. También está el gasto de la comida, que normalmente, por lo menos nosotros somos dos, somos mi esposo y yo, normalmente gastamos unos 150 euros semanal. Puede venir siendo como unos 400, 500 euros mensual o a veces hasta más, porque todo depende de lo que consumas y todo depende de lo que compremos, el precio de las cosas que paguemos. Yo, como siempre me traslado al transporte público, yo pago una tarjeta en el
el tren de Arlon, Luxemburgo, Luxemburgo-Arlon, 63 euros mensual cuesta. Bueno, esto es básicamente lo de los gastos que se puede tener. Ahí pueden sacar la cuenta. Aquí en este caso somos dos. Entre los dos, siempre entre dos personas, siempre sale más económico, ¿no? Y siempre son dos sueldos, se dividen los gastos y obviamente sale más económico. Para una sola persona sí puede ser mucho más caro, pero si vas a vivir solo te puedes buscar un apartamento incluso tipo estudio. No hace falta un apartamento de 2 habitaciones o incluso un apartamento de 1 habitación. Porque si eres tú solo, normalmente un estudio te sirve porque va a ser un espacio para ti solo. Todo depende de lo que quieres y todo depende de la comodidad. Pero es obvio, no va a salir el mismo precio un estudio que un apartamento de 2 habitaciones. Respecto al transporte, ya yo les había mencionado en otros videos que a veces, por lo menos aquí en Bélgica, cancelan los trenes porque hubo algún accidente en la vía o hay paro en Bélgica por 1, 2 o 3 días. Hace muchísimos meses que no hacen paro y la verdad que el transporte ha estado bastante bien. Yo siempre agarro el tren y en líneas generales siempre funciona y siempre está bien. Muchas veces cancelan, entonces ese es el riesgo que tienes de que, bueno, solo dependo del transporte público, solo dependo del tren, me cancelaron el tren, ¿ahora qué hago? Tendrías que esperar 1 hora que venga el próximo tren o 30 minutos, todo depende de cómo se manejen, pero normalmente entre 1 hora, media hora salen los trenes a Luxemburgo. Las personas que tienen carro pueden durar de 30 a 45 minutos en llegar a Luxemburgo. Todo depende de la hora en la que salgas. Si sales en la mañana vas a encontrar tráfico, normalmente es así y puedes tardar como unos 45 minutos. Pero si no, es relativamente rápido, en 30 minutos puedes estar en Luxemburgo. Y bueno, hay muchas personas que no viven tan en la frontera de Luxemburgo con Bélgica, tan cerca, sino que viven en una parte más alejada de Bélgica y prefieren dejar su carro aquí en la estación central del tren de Luxemburgo, que hay un estacionamiento específicamente para eso, para las personas que vienen de lugares más lejos de Bélgica, dejan el carro en la estación central del tren de Luxemburgo y agarran el tren hasta Luxemburgo. Después que terminan su jornada laboral, agarran el tren de Luxemburgo a Arlon y en Arlon agarran su carro y se van para su casa. Igualmente tienen que pagar una tarifa mensual por dejar el carro ahí en este estacionamiento de Arlon. La verdad que la ventaja principal de vivir en la frontera vienen siendo los precios de los apartamentos más que todo. Porque a mí me parece que la comida, los gastos en general como tal, no hay mucha diferencia con Luxemburgo. Lo que es el mercado, los gastos de que si internet, agua, luz, eso la verdad me parece que no hay mucha diferencia con Luxemburgo. La gran diferencia son los precios de los alquileres. Sin embargo, hay zonas en Luxemburgo donde puedes conseguir apartamentos económicos. Esch-sur-Alzette, Petange, Rodange son zonas que si buscas bien y tienes paciencia, pienso que puedes conseguir apartamentos económicos sin necesidad de venirte a la frontera. Pero la frontera siempre va a ser una opción, sobre todo para comprar casa, porque la verdad que en Luxemburgo están muy caros. Normalmente la gente se va a Francia a comprar casa porque es más económico que Bélgica y Alemania. Incluso también para los alquileres la gente busca muchísimo en Francia, precisamente por eso, porque es el país de la frontera más económico como para alquilar. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar las páginas que yo recomiendo para que busquen alquiler, tanto en Luxemburgo como en las fronteras. Ahora les voy a responder las preguntas que les dije al principio, que sé que son las que más les interesan a ustedes porque ya me las han hecho varias veces. Hola Carol, cuando puedas por favor hablar cómo hace si se vive en las fronteras y se trabaja en Luxemburgo. ¿Hay doble pago de impuestos? Pues no, sí se hace una declaración de impuestos tanto en Bélgica como en Luxemburgo, pero en Bélgica vas a declarar en cero
y en Luxemburgo sí vas a declarar lo que tengas que declarar. Así lo hice este año, que fue la primera vez que declaré, incluso después de 2 años de estar viviendo, bueno, aquí entre Luxemburgo y Bélgica. Hicimos la declaración de impuestos, así fue que lo hicimos y todo nos salió perfecto. Recibimos respuesta de Luxemburgo, pero de Bélgica no hemos recibido respuesta. Pero mi esposo y yo declaramos en cero en Bélgica y sí declaramos lo que correspondía en Luxemburgo, y mis primos también, por eso estoy segura y sé que normalmente es así. Es como si estuvieras declarando nada más en Luxemburgo, prácticamente. Lo de la dirección para la comuna no se permite la dirección de Bélgica o de algún país de la frontera. Sí se permite. Tú puedes tener dirección de Alemania, de Francia, de Bélgica, frontera con Luxemburgo, y con esa dirección tú vas a poder trabajar en Luxemburgo. Cuando te vayas a vivir a alguno de esos 3 países fronteras, tienes que ir a la comuna, hacer la inscripción y vas a tener tu dirección. Y con esa dirección tú puedes trabajar normalmente en Luxemburgo. Hola, buenos días. Una pregunta. Si uno vive en la frontera, ¿es posible que mi hijo estudie en Luxemburgo? No, no es posible. Hasta donde tengo entendido, amigos que tienen hijos, cuando vives en un país y trabajas en otro, tu hijo tiene que estudiar en el país en el que vives. El caso que he escuchado de que puedan estudiar en Luxemburgo es que son personas que cuando llegaron a Luxemburgo con sus hijos, trabajaban en Luxemburgo y vivían en Luxemburgo. Entonces, obviamente, los niños tienen que estudiar en Luxemburgo si viven en Luxemburgo. Luego decidieron mudarse a la frontera, por ejemplo, decidieron mudarse a Francia, pero el niño puede seguir estudiando en Luxemburgo. Y esto es en algunos casos, no en todos los casos. En algunos casos permiten que el niño siga estudiando en Luxemburgo y en otros casos no. Todo depende de cuántos años pueda tener el niño estudiando en Luxemburgo. Esto es algo que se tendría que hablar con la escuela, a ver si es posible que el niño pueda continuar estudiando en Luxemburgo. Si no, tienen que cambiarlo de la escuela de Luxemburgo para una escuela que esté cerca de donde vive en ese país frontera, si no permiten que el niño siga estudiando en Luxemburgo. Pero de llegada, si vas a vivir en la frontera y trabajar en Luxemburgo, el niño tiene que estudiar en el país de la frontera en el que va a vivir. Amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que sus dudas hayan quedado claras. Y si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.